y ambientales en territorios urbanos y periurbanos. A nombre de mis colegas, la doctora Yadira Méndez y el doctor Antonio Vieira, les doy la bienvenida a esta sesión. En esta ocasión nos acompaña la doctora María de Lourdes Flores Lucero. Voy a permitirme leer una breve semblanza. La doctora, es doctora en gestión y valoración urbana, maestra en valoraciones inmobiliarias, ambas por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Arquitectura, también de la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 2, y del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, líder del cuerpo académico consolidado denominado Planeación y Gestión Territorial Sustentable, y es integrante de la red de comunidades vulnerables, cambio climático e innovación social. Es perfil PRODEV y fue coordinadora del doctorado en procesos territoriales también de la Facultad de Arquitectura de la UAP, y sus principales líneas de investigación y publicaciones giran en torno a los asentamientos irregulares, vulnerabilidad y riesgo, y gestión participativa en un contexto de crisis climática. Tiene dos postdoctorados, uno en la Universidad de Montreal, Canadá, y otro en la Universidad Lille de Francia. Muchas gracias, María de Lourdes, por aceptar esta invitación, y te dejo la palabra. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Cintia, por estar en este momento compartiendo pues esta experiencia que voy a tratar de explicarles. Es el título Dinámicas socioterritoriales en el periurbano del municipio de Puebla. Y como lo digo, lo que voy a tratar es de plantear la experiencia que he tenido desde el doctorado que hice y después ya el trabajo que hago en la universidad, particularmente con estudiantes de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Arquitectura. Es importante decir que con los estudiantes de licenciatura, pues los incorporamos a las líneas de investigación, al trabajo que hacemos, para que ellos desarrollen un trabajo más técnico, para hacer las propuestas técnicas, y con los de posgrado, particularmente con los de la maestría en ordenamiento del territorio y el doctorado en procesos territoriales, para que desarrollemos más el análisis de la gestión y la planeación urbanas. Este, Estos trabajos se alinean a mi línea de investigación, que ya habías comentado, de asentamientos irregulares y vulnerabilidad urbana. La misma va mutando en función, obviamente, de las problemáticas y las necesidades que vamos viendo aquí en el periurbano. Y bueno, todo esto se inscribe en este cuerpo académico al que pertenezco. Particularmente en lo que voy a presentar hoy, una parte de lo que presento, colaboraron alumnos de maestría y de doctorado y de licenciatura. Aquí están los nombres de mis tesistas. Particularmente voy a presentar dos casos, pero en uno es en el que han participado más y hemos desarrollado mucho más, y el otro es más incipiente, pero sí quiero mostrarles un poco lo que estamos observando aquí en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Bueno, en este caso, la dinámica socioterritorial, obviamente hay muchas definiciones, pero aquí la vamos a entender como lo apunta Milton Santos, geógrafo brasileño, que pues la estudia como la interrelación constante entre la sociedad y el espacio, en el cual se va a manifestar esa construcción material, pero también social, y eso es muy importante para nosotros para construir el territorio. Y esta es vista desde un constante movimiento y de toda la organicidad, o sea, lo orgánico más bien, que esto significa a partir de las prácticas humanas que van a estar en tensión, en conflicto, pero también en avance y cuestiones de solidaridad, en la que vamos a observar muchas relaciones desiguales de convivencia, pero también otras en las que van a estar interactuando de manera positiva y que van a generar un sistema complejo evolutivo en el cual, como comentaba, se van a entrelazar el territorio y los actores.
que lo construyen. Aquí es muy importante, no lo mencioné anteriormente, pero nosotros hacemos un trabajo bajo el enfoque de la investigación-acción. Tratamos de incidir mucho lo más posible a través de la colaboración con las comunidades, con las colonias. Por lo tanto, trabajamos mucho la pequeña escala, porque es la más aprensible para el trabajo, es en la que más podemos interactuar, sobre todo con las comunidades. Sin embargo, obviamente vemos los sistemas, cómo están conformados y cómo están afectando justamente las dinámicas que se van a dar al interior de los diferentes casos que estudiamos. A manera de contexto, bueno, para quien no conoce Puebla, es importante señalar un poco este crecimiento que ha tenido Puebla, sobre todo a partir del crecimiento irregular, sobre todo a partir de la instalación de la industria de la Volkswagen en la zona norte. A ver, el cursor, si lo puedo pasar para acá. Ajá. Sobre todo en la zona norte del municipio de Puebla, donde aquí vemos en color como moradito, donde en esa época empezaron a asentarse los primeros y acelerarse el desarrollo de asentamientos irregulares, justamente por la demanda de vivienda, a partir de los obreros que se empezaron a instalar y a vivir allí. Se hicieron fraccionamientos, el de los trabajadores de la Volkswagen, y bueno, empezó un ya desarrollo no solamente en el norte, también se fue hacia las demás partes de la ciudad, pero bueno, en ese entonces se caracterizaba sobre todo por ser asentamientos de tipo ejidal y popular. Es hasta en los años 90, fue un boom realmente a nivel nacional, este boom inmobiliario, justamente a partir de la ley agraria. Y en Puebla, como verán, toda la Mancha Azul es el crecimiento irregular tan masivo que se dio. Pero particularmente en esta zona sur se desarrolló el programa regional Angelópolis con el entonces gobernador Bartlett, que impulsaba la modernización de la ciudad de Puebla. Y es entonces donde se empieza a desarrollar otro tipo de vivienda, ya no precisamente la obrera. Entonces, al principio iba a haber una mezcla entre la vivienda de interés social, pero realmente se le dio un privilegio en esta zona, principalmente la zona Angelópolis, a la vivienda de clase media alta, y alta, ¿no? Eh, es importante decir que los asentamientos irregulares realmente no han sido bien reconocidos, no se llevado bien el conteo realmente desde las instituciones de cuántos existen, ¿no? Para los años 90, 2000, siempre se han reconocido desde los planes 180, y este número se trajo hasta la fecha. Aquí les anoto los 245 que en la década del 2000, finales de los 90, 2000, realmente los estudios en ese entonces del Colegio de Arquitectos detectaban 245. Hasta la fecha, aquí ya bajaron, según ellos, el plan municipal reconoce 150. Pero en realidad el nuevo programa metropolitano, por fin tenemos un programa metropolitano, es el primero que tenemos en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, es el primer instrumento que reconoce que no hay una cifra exacta, ¿no? Eh, es importante este programa porque, bueno, va por lo menos a identificar primero el número de municipios exactos en la zona metropolitana, que son 39, 19 de Puebla y 20 de Tlaxcala, donde habitamos más de 3 millones de habitantes, y sobre todo que se identifica esto en una grado de marginación urbana periférica alta. Aquí en color naranja vemos esta marginación alta que está efectivamente en las zonas periféricas y que está relacionada directamente con la población, es donde se ubica aquí la población en situación de pobreza, que como pueden ver, bueno, es de 1.600.000 habitantes, poco más del 50% de toda la población de esta zona metropolitana. Bueno, es aquí donde buscamos en la zona metropolitana los casos de estudios que la doctora Cintia conoce
un poco este caso, en el cual hasta el momento han colaborado varios tesistas, como decía, y bueno, personalmente también he tenido acercamientos con ellos, tratado de dar seguimiento. Es un asentamiento irregular aquí al sur del municipio de Puebla, aquí tenemos el centro, aquí lo encontramos, Colonia Cuitláhuac, en la cual realmente se registran todavía 400 habitantes sobre 16 hectáreas y bueno, tiene 15 años que empezó a poblarse. Aquí es importante destacar que la población que vive es predominantemente joven, son familias jóvenes que se dedican principalmente a los oficios, a la albañilería, a la carpintería, herrería, etcétera, y al trabajo doméstico, las señoras, pero bueno, aquí está Cuitláhuac y aquí está esa zona Angelópolis que les comentaba, si ven en el cursor, esta zona nueva de lujo, en la cual muchos de los habitantes de Cuitláhuac se desplazan para trabajar. Esta colonia pues obviamente tiene muchísimas carencias, o sea, la vulnerabilidad urbana es muy alta, ya que en términos de red eléctrica continúan con el 60% solamente, la tiene la red eléctrica, pero solamente 60%, perdón, está en servicio. Drenaje tiene solamente el 50%, pero no está en servicio. Entonces, realmente lo que usan las personas, en las calles no hay ni drenaje ni alcantarillado, y la gente en sus casas usa fosas sépticas, eso es lo que hace. ¿Por qué, por qué sucede esto? Y es Cuitláhuac, que es un caso muy común en el municipio de Puebla. Eh, el hecho de que al estar en límites territoriales, está entre San Andrés Azumiatla y Puebla, no es reconocido por ninguno de los dos. Entonces, eso hace que la gestión de los servicios sea muy complicada. Pero sobre todo porque está la presencia, y particularmente en este asentamiento está muy presente Antorcha Campesina, que ha realmente controlado desde el inicio, de hecho, ellos fueron los que dieron los terrenos para que los habitantes se instalaran. Entonces, ellos, Antorcha Campesina, son los que realmente son el vínculo para la gestión entre los habitantes de la colonia y ambos municipios, depende cuál convenga en su momento, con cuál convenga gestionar. Aquí hay algo que suceden, es el hecho de que, por ejemplo, cuando los habitantes por su parte quieren ir a pedir algún, algún servicio, obviamente no es aceptado por ninguno de los dos municipios, ya que la condición es que antes haya sido autorizado por el grupo de Antorcha Campesina. Entonces, realmente hay un control muy grande sobre este tipo de gestión, ¿no? Bueno, por eso están allí detenidos. La, la propia colonia está muy bien organizada en términos de que justamente para tratar de mejorar las condiciones de su colonia, hacen faenas semanales y se organizan a través del llamado el grupo del Pleno, en el cual, como pueden ver, está jerárquicamente Antorcha Campesina, aquí me faltó vincularlo con una flecha, quien va a asignar al presidente en turno. Y no hay tiempos del presidente en turno, realmente va a depender de la conveniencia que haya para Antorcha Campesina. De ahí en fuera, bueno, tienen toda una organización, el tesorero, el secretario, los jefes de manzana, que realmente se coordinan bastante bien para hacer sus faenas, y un grupo de apoyo. Aquí llama la atención que el grupo de apoyo también está integrado por menores de edad, los cuales asisten a las reuniones de, de, este, de- del Pleno. Y es una especie de adoctrinamiento que se va dando a los niños para que después vayan formando parte y bueno, tengan esta ideología de Antorcha Campesina, que bueno, ya ha mutado mucho esa ideología, como todos sabemos. Uno de los problemas más que más sienten cada día los habitantes es justamente la movilidad. Al interior de la colonia, imposible que entren hasta el momento, todavía hasta hace unos meses, no entra ninguna ruta de transporte. Y el 60% de los habitantes se está moviendo en autobús. Eh,
Antorcha Campesina para toda esta zona, no solamente para Cuitláhuac, sino para el sector sur que domina, o sea, en varios asentamientos, Antorcha Campesina, creó una estación de taxis ilegales para dar servicios, pero ni son suficientes y hay bastantes peleas entre ellos. Entonces, esto complica que los habitantes se muevan de manera cotidiana e incrementa además los costos de movilidad cotidiana. Es importante decir que las personas de Cuitláhuac, el promedio que ganan mensualmente es entre 5,000 y 8,000 pesos, de lo cual un poco más del 20% está destinado a gastos de movilidad. Eh, Ante esta situación, bueno, los vecinos van creando estrategias solidarias entre ellas y aquí a la izquierda podemos ver cómo tratan de habilitar algunas camionetas, sobre todo lo hacen para los niños que van a la escuela, para sacarlos y llevarlos a la estación de autobús más cercana. Lo, los habitantes se han organizado e impulsados por Antorcha Campesino, pues Antorcha Campesina, perdón, asisten también a manifestaciones para pedir transporte. Aquí participaron en una manifestación que era para el sector sur, pero realmente hasta el momento, y están realmente desesperados porque van a manifestaciones, pero ellos no ven todavía el servicio. O sea, les han dado otras colonias, pero ellos no. A esto, esta marginalidad urbana que les comentaba, pues se va a ir agudizando y va agudizando su vulnerabilidad porque en época de lluvia realmente las calles pues es muy difícil de caminar. Aquí realmente no puse la peor, no tengo la foto de la peor, pero con las lluvias torrenciales que hemos tenido este año realmente se hacen ríos y inmoviliza totalmente a los habitantes. Entonces, pues esta situación no es atendida realmente por nadie. Hasta el momento siguen como en la misma situación. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la respuesta institucional ante esto? Para tratar de resolver esta situación de vulnerabilidad urbana. Esto no aplica solamente a Cuitláhuac, esto aplica a todos los asentamientos y hay dos procesos a los que se han limitado las instituciones a dar respuesta. Uno es incorporar los asentamientos irregulares al desarrollo urbano a través de programa estatal, que tiene como finalidad que los diferentes órganos gubernamentales estén coordinando eh, y en principio dicen que tienen que estar, o sea, lo dice así, alineados y tienen que respetar lo que el reordenamiento y mejoramiento urbano se indique desde los programas municipales. El problema es que desde los programas municipales se dice que se va a hacer la incorporación y la regularización y casi es todo lo que dice. No hay realmente estrategias ni acciones claras, ¿no? Para esto. Eh, el resultado final y la realidad es que va a dotar de servicios básicos como agua, luz, drenaje y alcantarillado. Sin embargo, realmente los servicios que llegan a dar, que primero son el agua y la luz y todo lo que es el sistema de drenaje y alcantarillado, viene a muy largo plazo. Se pueden tardar 20 años o más. Hay asentamientos de muchos más años que aún no tienen drenaje ni alcantarillado. Estos programas les dan los certificados de derechos urbanos que les dan justamente acceso al proceso de regularización. Aquí es importante decir que muchos habitantes llegan a confundir los procesos y piensan que el certificado de derechos urbanos ya les da la posesión y la titularidad, o sea, de la certificación jurídica, ¿no? Y se quedan ahí y no hacen lo demás. El proceso de regularización, como todos sabemos, ahora lo lleva el INSUS, antes Coret, y bueno, lo que hace es dar esta certificación jurídica. Eso es todo lo que hace y es en este sentido la regularización, pues sí se ha acelerado un poco más, ya no tardan tantos años como antes. Aquí en Puebla llegan a tardar hasta a veces hasta 6 meses o un año, a veces hasta 2, pero ya no es tan tardado como antes. Eh, Como les comentaba, los programas ya aquí particularmente, tanto el PMDUS como el municipal,
sí promueven la regularización, obviamente siempre y cuando en los predios sean compatibles con uso habitacional. Un avance, además de los servicios básicos que dicen que hay que poner, es que ahora se plantea que deben tener el 10% de área verde e incorporar criterios de la norma técnica de diseño de imagen urbana. Esta norma técnica realmente lo que hace es que no está mal. Entonces, yo creo que es de los mejores instrumentos que tenemos porque define con claridad cómo tienen que estar las vialidades, las banquetas, con una mirada un poco más en el contexto de cambio climático en términos de promover jardines de lluvia, pavimentos más permeables, etcétera. Pero la realidad, vuelvo a la realidad es que esto no se aplica en los asentamientos irregulares. Algo importante que hace, bueno, que hacía ya el gobierno, bueno, es que aquí en Puebla se crearon los consejos ciudadanos como medio para vincular justamente las demandas con el municipio. Actualmente están en proceso de renovación, los quitaron y dicen que en un año van a volver a reinstalarlos. Se ve que hubo problemas muy fuertes al fondo, no hay mucha información todavía, esto es muy reciente. En agosto fue este desintegración para la renovación de los consejos, pero lo cierto es que los consejos tampoco es que ayudaran mucho, están como ahí como estructura, pero no ayudaban mucho a la vinculación con los habitantes. Personalmente estuve en el Consejo de Ecología y realmente eran grupos muy cerrados y en muchos casos servían para legitimar lo que se pedía desde el gobierno. Bueno, aquí, bueno, al final tenemos una regularización y servicios básicos, no todos, en tiempos indefinidos. Esto va a incidir justamente en ese perpetuidad que ahora tiene la marginalidad urbana y por lo tanto, o sea, pues no anda cero bienestar en el hábitat de los que viven en asentamientos irregulares. Eh, todos lo sabemos que el proselitismo político es la práctica común y añeja que se ha instaurado por conveniencia política en los asentamientos irregulares que va a ayudar a garantizar los votos a cambio de mejoras en ellos. Creo que esta caricatura que pongo, el señor candidato se le ha quedado una promesa y dice, no se preocupe, tengo más. Creo que sintetiza muy bien lo que pasa en estos lugares y de este círculo vicioso en el que se ha caído y del que, bueno, tratamos como desde la universidad, pues tratar de cambiar un poco, ¿no? Lo que está sucediendo. Eso es a lo que voy, el hecho de que, qué hacer, o sea, obviamente hacer estos estudios, demostrar todos estos déficits, la marginalidad en la que siguen estos asentamientos, pero desde la universidad, otra cosa que hacemos es justamente que tratamos de entrar, no solamente, bueno, los investigadores, obviamente, pero también con los alumnos para empezar a incidir en ellos y en nosotros mismos en el cambio de pensamiento de cómo podríamos empezar a transformar estos territorios. En este caso, en el de Cuitláhuac, lo que se hizo a través de una tesis de maestría fue identificar las escorrentías y las zonas aptas para la revegetación, tomando en cuenta la cantidad de escurrimientos, están en una microcuenca del Atoyac, entonces eh, para tratar de disminuir bueno, no disminuir, de absorber y captar lo más que se pueda el agua y disminuir la erosión. Entonces se detectaron estas dos grandes zonas en las cuales hicimos algunas campañas de reforestación con los habitantes. Aquí es muy interesante ver que siempre la parte ambiental es la mejor recibida por la comunidad y por todos, empezando por los niños, ¿no? Ahí realmente participan niños, jóvenes, adultos, nosotros que entramos a estas comunidades. Y bueno, lo que hacemos es que al darles el trabajo técnico, también, por ejemplo, en el mejoramiento de sus calles,
tomando en cuenta esa norma técnica, usando vegetación endémica. Lo que ellos nos pedían es decir, bueno, no sabemos cuándo nos va a llegar la urbanización, pero por lo menos sabremos dónde plantar la vegetación y qué tipo de vegetación utilizar aquí. También se promovieron aquí pozos de infiltración para que son menos costosos que las tecnologías convencionales. Y bueno, se les deja el proyecto, pero insisto, ellos siempre empiezan por la vegetación, tratando de que se respete cuando las autoridades tengan a bien poner allí la urbanización. Eh, Estos trabajos técnicos se les quedan. Aquí algo interesante que sucedió en esta colonia es el hecho de que los habitantes todavía en abril de este año me enteré que siguieron cuidando la vegetación y parece que va creciendo bien. Ahí tendré que regresar, aunque no es muy fácil por los de Antorcha Campesina, pero bueno, allí, de hecho, es por una causa por la que nos tuvimos que salir de ahí. Pero bueno, ahí se les quedó este conocimiento y bueno, sobre todo ese interés de la gente de saber cómo pueden ellos gestionar algunas cosas, no todo, pero sí de tener otra mirada de su propio territorio, ¿no? Es importante saber que mucha gente de aquí tiene conocimientos aquí ya no tanto, pero sí algunos todavía de trabajo del campo. Entonces, eso sirve para poder poner este tipo de infraestructura verde. Eso es lo que sucedió en Cuitláhuac. Eh, en Santa Clara, Ocoyucan y en Corredor, que les comentaba que hace rato también está al sur. Allí lo que hemos encontrado, y estos son trabajos como más recientes que estamos desarrollando, que es donde se han identificado una hibridación de periurbano. Y en este caso, bueno, empezamos a ver un proceso de hibridación, tal como lo plantea Canclini, bueno, obviamente viéndolo en esta periferia, como un proceso sociocultural en los que estructuras o prácticas discretas que existían de forma separada se combinan para generar nuevas estructuras y prácticas y para ir creando un nuevo territorio. Aquí, como les comentaba, encontramos Santa Clara Ocoyucan, que es un municipio de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, en el cual se ha desarrollado, bueno, hay un pueblo, o sea, Santa Clara Ocoyucan es un pueblo originario. Tiene orígenes en la etnia náhuatl y en el virreinato se instaló la orden franciscana, lo que ha dado pie a una fuerte identidad cultural en la zona. Obviamente aquí vemos hacer mayordomías y todo lo que implica hacer una mayordomía, ¿no? Toda la relación social que lleva a ello, bueno, todo el gasto, aparte toda la economía que hay ahí en las mayordomías, pero aparte también desarrollan actividades, ellos sí, agrícolas, siembran maíz, siembran frijol, y también tienen agricultura de traspatio, además de que desarrollan la ganadería familiar. La pura cabecera tiene poco más de 6,000 habitantes, el municipio, si mal no recuerdo, tiene un poco más de 10,000. Por su parte, Lomas de Angelópolis, esta es una parte, es la última de Lomas de Angelópolis, es Lomas 3. Allí habitan 10,951 habitantes. Este es el perfil de Lomas. Esta es la zona urbana, moderna, de lujo, donde hay nuevos habitantes y que se ha instalado una parte aquí en esta zona de Ocoyucan, donde hemos identificado un andador muy interesante porque aquí es donde se encuentra, este es un trabajo que se hace con una tesista, con Rebeca Ortega, y que aquí vamos a estar encontrando toda la zona nueva habitacional. Y aquí, como vemos, estas son zonas agrícolas y estas son las viviendas que se empiezan a desarrollar. Hacia la izquierda está la cabecera de Ocoyucan y aquí es donde se ha empezado a instalar un corredor industrial. Actualmente existen 57 comercios, ahí ya habitan 95 habitantes. Es interesante que haya habitantes que venían de Lomas y además hicieron su casa allí, y los otros habitantes, bueno, son de Ocoyucan mayoritariamente. En 2017 empezó a desarrollarse este corredor comercial. Es importante decir
que en algunas entrevistas es que los habitantes, por ejemplo, de Ocoyucan, que trabajan muchos en Lomas de Angelópolis para dar mantenimiento, para hacer, insisto, trabajo doméstico, se dieron cuenta que, bueno, las personas de aquí, que ya están en la última parte del conjunto habitacional, para poder tener abastecer su vida cotidiana, para comprar alimentos y tener algunos servicios, el nodo más cercano está a un poquito más de 3 kilómetros de ellos. Entonces, ellos empezaron a traer sus productos para venderlos en este corredor y poco a poco se empezó a desarrollar justamente un eje comercial. Un eje comercial en donde vamos a encontrar desde la tiendita, el bar, pero también a la señora de las memelas van a vender también, hay un mercado sobre ruedas, se llama, no recuerdo, los jueves, en el que van a vender sus productos, bueno, todo lo que es comida. O sea, aquí es lo que vamos a ver, una especie de microterritorio donde van a estar interactuando las diferentes habitantes y se van a estar mezclando las arquitecturas, pero también se van a estar mezclando un poco las clases sociales. Aquí vemos una pequeña fonda y aquí o ya un poco de transformación de la propia fonda. Pero insisto, vemos incluso bares y las tipologías arquitectónicas, urbanas arquitectónicas van mutando. Los pavimentos son como los que existen en el conjunto habitacional de Lomas de Angelópolis. Las calles son muy anchas, igual que en Lomas, la prioridad al automóvil, las banquetas son muy angostas y bueno, tienen también, a pesar de que se han organizado para tener los servicios públicos, todavía hay carencias, ¿no? O sea, como se puede ver, realmente no está totalmente habilitado y sobre todo la noche es como más difícil, ¿no? Eh, Aquí obviamente van a estar interactuando grupos socialmente diferenciados, pero se van estableciendo relaciones de amistad entre las personas. La de las memelas, por ejemplo, contaba cómo las señoras de Lomas vienen y les cuentan sus problemas y empiezan a hacer relaciones interpersonales un poco más estrechas. Em, Esta capilla de la Santa Cruz fue la primera que se hizo allí en este corredor y es un espacio no solamente religioso, sino también de participación y cooperación. Aquí van a asistir comerciantes, tanto, porque aquí en este corredor se han instalado comerciantes que son dueños, o sea, y que sus propietarios son de Lomas y otros de Ocoyucan. Pero bueno, finalmente sí se interactúan para cooperar para las actividades o para el mejoramiento urbano de las necesidades que tenga el corredor industrial, perdón, comercial. Eh, esto, esto no, es- Estos se organizan a partir, a diferencia de los otros, del grupo de comerciantes, que son los que van a tener el poder más fuerte y que se van a estar relacionando directamente con ejidatarios y con Antorcha Campesina, siempre presente, y que bueno, realmente aquí puse una flecha solamente como si fuera de los comerciantes hacia Antorcha Campesina, pero realmente es recíproca, y porque algunos de Antorcha Campesina también llegan a ser comerciantes y también ejidatarios. Eh, una vez que ellos se ponen de acuerdo, hay que decir que no ha sido fácil entrar aquí porque es una zona donde justamente como está en ciernes, este crecimiento, pues no se... eh, el valor del suelo va a jugar un papel muy importante, hay mucha especulación y entonces pues todo el mundo quiere tratar de controlar lo más que se pueda ese territorio. Entonces, cuando se les pide una entrevista, no es muy fácil acceder. Tuvimos hasta el momento algunas, pero no, si esto no ha sido fácil. Una vez que, bueno, ellos se ponen de acuerdo, van a pues negociar y hacer las gestiones, ya sea con el municipio de Ocoyucan o con el municipio de Puebla, para tener los servicios. Pero insisto, realmente pasan por procesos de mucha tensión para poder hacer sus negociaciones. Como les decía, es una
fuente de especulación inmobiliaria muy grande. Estos son valores catastrales que pudimos conseguir, que no es fácil tampoco conseguirlos porque el mismo catastro no tiene todos los asentamientos bien identificados. Y bueno, aquí sí se encontraron y como podemos ver, toda la franja rosa que pertenece a Lomas está entre 1,000 y 3,000 pesos el metro cuadrado, mientras que en la otra zona de Acoyucan entre 200 y 600. La realidad es que los terrenos se están vendiendo a precio de lomas. Esa es la realidad, sobre todo los de este eje comercial, y que el precio ya comercial, no el catastral, puede subir de los 10,000 pesos, ¿no? Y las rentas también son altas para la zona, sobre todo para los de Ocoyocan, que tienen menores ingresos, porque hay rentas de 3,000, 4,000, 8,000, 10,000 y más pesos por los locales que ellos tienen. Entonces, bueno, este es, insisto, como es lo que tenemos de avance en esto, pero en los que estamos observando, insisto, como todas estas tensiones a partir justamente del control del suelo, pero en el que también vamos a encontrar otras dinámicas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista social, ¿no? En esta eh, especie de hibridación que se está formando y que puede ser positiva. Bueno, obviamente, tampoco es que los de Lomas estén muy contentos cuando hay cohetes o bailes allí, pero muchos lo toleran y lo entienden. O sea, entonces, y de hecho algunos participan en ellos, ¿no? Las ferias, o sea, cuando se hacen pequeñas ferias acá, pues también participan. Y bueno, es eso algo que, insisto, estamos empezando a estudiar y que tenemos que seguir observando, porque es muy interesante. Estas son unas dinámicas completamente diferentes a las que les enseñaba de Cuitlahua, que son como mucho más representativas de todo lo que, por lo menos aquí en Puebla, hemos documentado. Y bueno, creo que ya para tratar de ir cerrando, lo que observamos es que existe esta demanda perenizada de los servicios básicos, pero que ante esta demanda que pues, está insatisfecha hasta el momento, se van a ir creando sistemas informales como esos de los taxis o las que observábamos en Cuitlavo, la movilidad que ellos van tratando de resolver en el día a día con sus adaptaciones de los camionetas, pero también vamos viendo cómo el periurbano se va a desdibujar desde la planeación y gestión. Son como un punto ciego para la planeación y gestión y lo han sido pues desde siempre, a pesar de los esfuerzos institucionales, porque también hay que reconocer que hay algunos esfuerzos institucionales y hay que reconocer también que tampoco hay mucha gente trabajando, no tienen mucho presupuesto para que la gente trabaje toda la parte técnica desde las instituciones. Hemos encontrado que pues, para toda la zona metropolitana, para los recorridos de campo, a veces tienen 3 camionetas, o a veces 2, se les descompone, o los aparatos no sirven, etcétera. Entonces, realmente hay un problema ahí interno de recursos que también limita pues, actualización, por lo menos la cuantitativa, saber de cuánto es el problema, de cuánto estamos hablando. Y el otro, bueno, es el hecho de que existan estos grupos de poder que están allí muy por encima muchas veces de las instituciones, pero también coordinados con ellas. Vemos también cómo con el tiempo se van complejizando estas dinámicas en el periurbano y que se van complejizando y también enriqueciendo. Aquí es importante también decir cómo este enriquecimiento, bueno, es no solamente de que los nuevos habitantes empiecen a convivir con nosotros, sino que, y ahí, bueno, creo que eh, enriqueciendo también desde el punto de vista de nosotros como institución educativa, que tratamos de incidir en ellos, pero también vamos cambiando nosotros. Muchos de nuestros estudiantes habitan esa periferia. Eh, y bueno, cómo observamos estos aspectos culturales, lo que decía, identitarios económicos, y bueno, decir finalmente que el periurbano pues es un territorio multifacético y dinámico donde creo que las instituciones deberían estar observando estas particularidades
tomando más los estudios que hacemos para ahorrar trabajo técnico y que se pueda revalorizar la cultura, las prácticas y esa capacidad de organización que se tiene en la periferia. No se aprovecha como estructura. Y definitivamente consideramos que es algo que las instituciones, hasta esa, pues justamente incapacidad en términos de recursos que tienen, pues se podría articular mejor y aprovechar esta organización que existe. Eh, y bueno, lo que comentaba, que el apoyo y la colaboración con la universidad, pues nos ha permitido desarrollar estrategias conjuntas e ir avanzando de manera muy lenta, pero vamos avanzando hacia la sustentabilidad urbana. Es importante decir que, bueno, el trabajo de la universidad es eso, o sea, toma bastante tiempo, no es el trabajo administrativo, los tiempos administrativos son mucho más rápidos que los nuestros, pero bueno, tenemos que encontrar un punto común para poder avanzar y disminuir pues todas estas problemáticas que existen en el periurbano, pero también de valorar pues lo que tendríamos que aprovechar, esos matices de sustentabilidad que luego se ven allí en estos territorios tan interesantes. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias y bueno, ahí les dejo mi correo. Muchas gracias, Lourdes, muy interesante tu presentación. Voy a abrir a la sala a ver si hay preguntas del público que nos acompaña. Eh, Uno a uno, por favor. Así, muy bien, Katia. Le voy a pasar el micrófono a Katia para una pregunta. Buenas tardes. Hola. Sí, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va en cuanto a dinámicas sociales más específicas. No sé si se habrán identificado algunas prácticas de resistencia cultural por parte de estas comunidades. Nada más esto Eh, por si. Ajá. no, perdón. Sí, que nada más para enfatizar un poco más en cuanto a lo cultural, si es que hubiera algún sentido de parte de ellos en cuanto a segregación y resistencias culturales. Sí, bueno, acá te refieres a la parte Ocoyucan, Lomas, ¿no? Pues en cualquiera de los dos casos. Principalmente, en términos culturales, pues es como ahí hay como más diferencias, o sea, allí sí hay, eh, pues esto, lo que comentaba. Había comentado, bueno, los problemas que pueden tener y los enfrentamientos que pueden tener tensiones, enfrentamientos y tensiones entre los nuevos habitantes, con los habitantes originarios que están en Ocoyucan, en los cuales pues no, estas prácticas, las mayordomías, tú lo sabes, o sea, implican como todo un proceso, o sea, no es de un día, es de varios días, utilizan el espacio público, luego no dejan pasar a los coches, eh, obviamente son ruidosas, a veces dejan basura, o sea, este tipo de situaciones que hacen que los otros se molesten y que, bueno, empiecen a entrar en cierta tensión con los demás, pero que al final del día, muchos de ellos aceptan por el hecho, era interesante en las entrevistas como algunos decían, bueno, los que invadimos su territorio fuimos nosotros y ellos están con sus prácticas allí eh, desarrollándolas. Hasta el momento en esa parte no ha habido un replegamiento de prácticas, de la práctica, por ejemplo, en las calles no se han movido. Pero diciendo esto, por ejemplo, hay otro caso que no presento, pero que está en San Bernardino Tlaxcalancingo, donde producen el nopal, donde también tienen mayordomías, tienen su radio comunitaria y donde también hay un crecimiento a través de conjuntos habitacionales que ha ido ubicándose en terrenos agrícolas. Bueno, bueno, de origen agrícola, y que hubo el cambio de uso de suelo, en los cuales sí se ha replegado toda esta,
los trayectos, por ejemplo, de las mayordomías, o sea, cada vez el territorio es más pequeño y allí pues sí hay una lucha más intensa por parte de este pueblo que quiere ser reconocido originario, pero como no cumple todos los requisitos, pero que tiene prácticas culturales bien establecidas, allí sí ha habido, por ejemplo, marchas, ha habido comunicados, han tratado de incidir en el programa municipal de Cholula. Allí es donde lo hemos encontrado más. De San Andrés, perdón, de Coyucan con Lomas, como te comento, es algo que estamos empezando a observar. Aquí no hay hasta el momento tanto conflicto, pero también es cierto que todavía no hay mucha ocupación de suelo. Y en el momento en el que empieza a haber más ocupación de suelo para transformarlo con vivienda nueva y que haya pobladores nuevos, es lo que hemos observado en otros casos, es donde empieza a haber más tensión y conflicto y resistencia por parte de las comunidades originarias. En el caso de Cuitláhuac, realmente eso no se alcanza a observar así como una resistencia, porque todos, o sea, las prácticas que llevan, o sea, todos están de acuerdo, no tienen con quién estar. Se observa, o sea, como que resistiendo y luchando, ni siquiera con el municipio, porque como están casi en estado de abandono, pues no hay mucho. Pero en nosotros, como hay ese proceso de hibridación territorial, pero también social y cultural, pues ahí sí es donde lo llegamos a observar un poco más. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Yo tengo Gracias. algunas preguntas. En el ejemplo de Cuitláhuac, Ujú, cuando hacían sus propuestas de la norma técnica de diseño, sus suelos permeables y vegetación ujú. endémica, ¿hasta dónde llegaron? Perdón, ahí no alcancé a escuchar bien. Allí, ajá, en el caso de Cuitláhuac, lo que alcanzamos a desarrollar realmente fueron las faenas y la estrategia de revegetación en las zonas de mayor escurrimiento. Con los estudiantes de licenciatura hicimos una propuesta técnica para que ellos tuvieran un referente y con qué gestionar que les hicieran, porque como no tienen nada, pues que les hicieran toda la estructura vial, ¿no? Y que no fuera justamente la convencional y que realmente, y que fuera ocupando la norma técnica aquí en Puebla. En la realidad, o sea, físicamente, si esa es la pregunta, ¿qué se hizo ya físicamente? Hasta el momento, nada. Lo que sí es cierto es que tuvimos entrevistas con los funcionarios públicos, tratamos de ir con los regidores para exponerle. El hecho de que las colonias sean tan pequeñas realmente hace que las no sean prioritarias. Pero bueno, nosotros como universitarios, nuestro trabajo es decirles, aquí tienen el instrumento, ya no tiene que hacerlo el ayuntamiento, o sea, porque siempre el pretexto, ahí sale muy caro un proyecto así, pues bueno, ya no será un pretexto, pero lo que comentaba, en el fondo es ese control tan grande que existe por parte de Antorcha Campesina. Les comenté que tuvimos que salir de ahí, ya no pudimos insistir, ya no pudimos trabajar más con ellos, se les quedó el proyecto, pero fue porque empezó a haber, pues, no sé, como no hubo mucha conformidad, yo no sé qué pensaban que íbamos a hacer y algunos de los del grupo de Antorcha Campesina indicó ya ahora es ex estudiante y ya de ex estudiante, porque seguimos la colaboración allá, que mejor ya no nos metiéramos y que pues la verdad es que nosotros respetamos mucho ese grupo, no nos metemos en problemas y así lo dejamos, no sé, eso es algo que como universitarios la verdad es como muy, pues, eh, pues decepcionante en el sentido de que hay un trabajo y que la gente estaba muy motivada y que se iba a gestionar, pero pues luego ya es difícil, ¿no? O sea, cuando hay grupos de control y de poder es muy difícil seguir. Sí, muchas gracias. Sí se entiende toda la labor que hicieron y fue pues un gran esfuerzo. Y la otra pregunta que tengo, por ejemplo, en el segundo caso de estudio,
Ujú. el de Santa Clara de Ocoyucan y Lomas 3, ya se ve pues como el alza de los precios, ¿no? En los terrenos de Ocoyucan. Ujú. ¿Se están dando procesos de gentrificación o algo parecido? No, ¿Crees que se den? no precisamente, no, porque realmente, bueno, no es algo que se esté observando, no es que realmente los otros en este momento, hablo de en este momento, no realmente es que lo estén desplazando totalmente. eh, en términos del valor del suelo, o sea, lo que está sucediendo es, en realidad es que los ejidatarios son los que están negociando y son los ejidatarios, son los que tienen el control de esta propiedad social y ellos son los que están controlando, ellos son de hecho son los que están notificando, no son los comerciantes de Loma ni es Grupo Proyecta, lo que de hecho es Grupo Proyecta el que gestiona, no son ellos precisamente. Es algo que tenemos que seguir explorando para ver cómo se da, pero por lo menos en este momento como tal no se observa. Como tal no se ha observado, no se ha- Contrariamente en San Bernardino, Tlaxcalancingo, sí, ¿no? Ahí sí, lo que decía ya hace rato. Pues, que es otro caso en el que sí se ve como un proceso ya más de gentrificación, pero ya más, está más visible. Aquí realmente es tan incipiente que todavía es difícil verlo. No podría decir un sí total, o sea, tenemos que seguir estudiándolo. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias. Sí. Muy bien, gracias. Lourdes, en el chat te pusimos dos preguntas. A ver si quieres doy lectura a la primera. Decía Sí. sobre cuál es la temporalidad en la que se maneja el estudio y si utilizas fuentes de archivo histórico. Esas son preguntas del Facebook. Ujú. Y la otra pregunta, la digo de una vez, es ¿cómo se puede llegar a la sustentabilidad urbana a partir de matrices o matices de sustentabilidad observados Ah, ya. en, Ujú. Las colonias. en América Latina? Claro, bueno, los tiempos, entonces supongo que se refiere más a Ocoyucan, que es un pueblo originario. Eh, sí, se revisaron los archivos hasta el momento, y como decía yo, es un trabajo que se empieza, pero sí se revisaron los archivos. No hay no hay tanta documentación, pero bueno, fue más por acercamiento. Y bueno, ¿en qué tiempo se empezó? En el 2000, el estudio, ¿en qué estamos? En 2025, no tiene mucho, a finales del 23, 24, no tiene mucho, obviamente, apenas un año y pocos meses. Sí, ese es el tiempo. Y luego, cuando decía yo matices de sustentabilidad, es que realmente el periurbano es súper interesante. El desarrollo urbano sustentable promueve el uso de la bicicleta, los huertos urbanos, bueno, que caminemos, fomento a la caminabilidad, las prácticas socioculturales, utilización del espacio público, etcétera, ¿no? Hay un alto etcétera. Eh, y en el periurbano justamente encontramos mucho de esto. Cuando digo matices, me refiero a que la gente sabe cultivar la tierra, tiene un conocimiento muy valioso, que de hecho se va observando que luego se va perdiendo, las nuevas generaciones luego ya no quieren porque no está bien pagado, porque se ve como si fueras un ser inferior, el hecho de que trabajes la agricultura, esa es cuestión de mentalidades, pero bueno, también es un hecho que no se paga bien. Las señoras siempre tienen sus plantas con macetas y flores. La religión, sobre todo lo que son las iglesias, son un centro de cohesión comunitaria, de participación, no solamente de cultura, de participación, porque ahí es donde ellos comunican. Un medio de movilidad muy común es la bicicleta. Sí, muchas veces va a decir, pues porque lo necesitan, porque no hay transporte público. Sí, también, pero también están acostumbrados a caminar y a usar la bicicleta. Se cooperan mucho, o sea, obviamente es a partir de las necesidades, pero son prácticas
que vienen más de ese pensamiento rural muchas veces, que se tendrían que reconocer y revalorar e instaurarse, ¿no? Si ya saben manejar la agricultura, pues por qué no instalar espacios de huertos urbanos, ¿no? Que tanto se promueven. Si ya practican y saben usar la bicicleta, es un hábito que tienen, ¿por qué no realmente habilitar las vías para que tengan más facilidad para transportarse en bicicleta? ¿Por qué no darle esa prioridad al peatón? Porque sí, esos son los matices de sustentabilidad a los que me refiero, y también el hecho de que hay por ejemplo, entre ellos se cooperan mucho. Por ejemplo, en Cuitlahua hay muchos oficios, ese conocimiento, y la gente se va ayudando, es una especie, no sé, de trueque, yo te hago esto y tú me haces el otro. Entonces, esas prácticas son muy valiosas y es simplemente en el marco del desarrollo sustentable. Eso es a lo que me refiero, que hay que ir revalorando nosotros mismos, ¿no? Para que no esta urbanización cotidiana que se hace de pavimentar con carpeta asfáltica, de poner este agua de drenaje alcantarillado, pues, de manera muy convencional, pues nos acabe con todo, con el espacio público, con todo. La gente habla mucho en las calles, utiliza mucho la calle, platica, son compadres, son amigos. En los edificios nuevos, o sea, yo vivo en un edificio y no conozco a todos mis vecinos, o sea, se va perdiendo esto. Entonces, pues eso es lo que yo digo cuando hay que ir como tratando de recuperar esto. Y yo creo que sí puede ser a nivel América Latina o este pensamiento, compartimos muchas cosas. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues creo que son todas las preguntas en la sala y también en Facebook. Agradecemos nuevamente tu participación, muy interesante, y pues seguimos en contacto. Encantada, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Y bueno, bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, para que los tomemos en cuenta. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, y despido también al público que está en línea y a las presentes en la sala, y nos vemos en la siguiente sesión en octubre. Hasta luego. Perfecto. Bye. Bye. Ay, no puedo salir. Ay, no puedo desconectar ahora. Ya estamos fuera de transmisión. Sí, ya, no sé, pero no me puedo desconectar, ya no veo. Ahorita te desconectamos nosotros. Bye. Gracias, bye, Cintia. Que Bye a estés todos. bien. Bye. Igualmente, qué gusto, bye.